Bueno, veo que por aquí nos están saludando mucho. Desde Barranquilla, desde Perú también Rosa. Bueno, como les dije al principio, para las que llegaron apenas, hoy vamos a hablar sobre telas. Hoy tengo otro fondo, miren lo divino, este es un diseño que se hace con la regla de 45 grados para que nos dé ese efecto como de tercera dimensión, como que se está saliendo. Es un diseño muy lindo, muy fácil de hacer como todo. Y bueno, vamos a hablar de telas. Aquí les voy a mostrar, espérenme, aquí. Ay, espérenme, ese no era, debe ser, porque esto, yo quiero que vean esto grande. Vamos a hablar de las telas para pacho, no es lo mismo de las telas para costura o de las telas para ropa, no es lo mismo. Las telas de pacho son unas telas específicas. ¿Qué tienen de específicas? Que son 100% algodón, ¿sí? Como pueden ver ahí. El tejido es un tejido liso, o sea, no tiene como montañitas, no tiene unas metiditas con otras, sino es un tejido liso, plano, que es como la forma más fácil en que se teje una tela. Son más bien pesadas, bueno, es un peso medio, porque hay unas más pesadas, hay unas menos pesadas, más delgaditas, pero eso depende también del fabricante. Porque a veces la gente piensa que si es tela 100% algodón, todo es igual. No, toda no es igual. Hay unas más delgaditas, hay unas más finitas, hay unas más gruesas, hay unas que deshilan un poquito más, hay unas que deshilan menos. Entonces, eso depende como del fabricante y de la forma en que las hacen. A veces las imprimen, a veces las tiñen, entonces eso depende de todo eso depende. Tiene mucho cuerpo, o sea, son más bien duritas. No es como, digamos, cuando uno se pone una falda, que la tela de una falda cae. No, la tela que utilizamos en pacho no es una tela que caiga así cómodamente, entonces no es tan suave. Y tiene una caída rígida, lo que les decía ahorita, no cae así como la ropa, pero es importante que sea así porque eso nos ayuda a cortar muy bien y a coserla muy bien. Bueno, ¿qué más me dicen aquí? Buenas tardes, que mil gracias, bendiciones. Bueno, me alegra, me han dicho que esta semana han aprendido muchas cosas nuevas, me alegra mucho. Les voy a dar también consejitos con las telas para que ustedes aprendan muchas cosas más. Me preguntan que si Janome hay en Bogotá, sí, ellos están en Palo Quemado, pero entonces llamen a Marta que ella les da toda la información de las máquinas de coser. Yo ya quiero la última, voy a preguntarle a Marta a ver por cuánto sale. Bueno, nos saludan aquí desde Armenia y listo, entonces vengan, nos movemos a la siguiente, que es esta. Bueno, ¿cómo las consiguen? También las telas para patchwork se llaman también mini print. ¿Por qué mini print? Porque tienen un estampado pequeñito, ¿sí? ¿Por qué estampado pequeñito? Porque cuando uno hace patchwork hace diseños así pequeños, cortes pequeños, entonces si el estampado es muy grande, pues no me sirve. Entonces por eso se llama mini print, porque el estampado es pequeñito. O también las consiguen como telas 100% algodón. Pero ya saben que no es el algodón de una camisa ni no es el algodón de una camiseta, no, son telas para patchwork. Ya hay fábricas enteras que solo se dedican a hacer telas para patchwork. Ya no es, esto no es como antes que uno lo hacía de los retacitos que sobraban. Pues no, ya uno hace trabajos más especializados y con telas más bonitas que uno puede elegir. Buenas tardes, aquí nos saludan de Barranquilla Zuli, de Valentina también. Me pregunta, ¿la tela es género? ¿Servirá? Mira, el género yo lo utilizo mucho para los forros, me funciona muy bien, pero es que el género tiene menos hilos que el algodón, ¿sí? Que la tela de patchwork 100% algodón. Entonces te sirve como para fondos. Lo que pasa es como es que el género no tiene estampados tan bonitos, pues no queda tan lindo, pero te funciona bien, o sea, la puedes combinar con género. Lo que pasa es que por el estampado no queda tan bonita. ¿Listo? Las telas que escogiste no hay. Bueno, Zuli, mira, llámanos y nos preguntan. Creo que una tela, la roja, creo que ya se acabó, pero ya la reemplazamos por otra que también queda muy linda. ¿Listo? Bueno, como les decía, existen miles de estampados, pero miles que uno ya no sabe ni cuál elegir de todas las telas tan divinas que hay.
puntos, rayas, flores, frutas, animales, de todo encuentra uno, ¿sí? Es importante que cuando uno va a comprar, uno cómo sabe que una tela es 100% algodón. Primero, aquí, por lo menos aquí en Colombia, no sé en otros países, pero aquí en Colombia no las hacen. Uno no consigue telas 100% algodón, no, uno consigue algodón con poliéster. Y eso hace que se encoja, que se ponga más dura, que cuando yo cosa un algodón con un poliéster se tuerza y la figura no nos quede completamente recta. A veces uno dice, no, es que cosió mal. No, a veces es la tela. La tela se tuerce después de que uno la cosió. Entonces, primero entonces uno no las consigue aquí. Son importadas. Y como uno sabe uno, porque son de 1,10 de ancho. Los americanos, esto viene generalmente de Estados Unidos, puede que diga Made in Japón, puede que diga Made in China, Made in Taiwán, pero los diseños son de los americanos. Ellos pagan para que las hagan allá, los diseños son de ellos, por eso uno no las puede hacer aquí, porque son diseños exclusivos de personas que se dedican a diseñar telas y están como aseguradas, o sea, uno no puede venir y hacerlas. Entonces, por eso uno no las pueden hacer aquí. Y son de 1,10. Cuando uno consigue telas aquí, las telas nacionales son de 1,50. Entonces, si uno le venden una tela de 1,50 diciéndole que es una tela 100% algodón, es mentira. No les crean. Eso no, los americanos no hacen de 1,50, hacen de 1,10, que son 44, 45 pulgadas. ¿Listo? Entonces, no se dejen engañar cuando les digan 1,50 y que es americano y que se las quieran vender más caras, no. Porque otra cosa es que uno sepa que eso es nacional y que valga menos porque pues salen más baratas y la quiera comprar, esa es otra cosa. Que uno sepa cuando toma la decisión. Pero es que a veces le quieren meter a uno gato por liebre, lo quieren engañar, entonces ustedes pilas, no se vayan a dejar engañar. A mí, una alumna una vez me contó, el muesli, que es la tela de fondo, viene de 2,80, o sea, eso es grandísimo, hartísimo. Y ella fue y la compró, digamos que le hayan cobrado 30,000 pesos, yo no me acuerdo cuándo le cobraron, como 35,000 pesos. Cuando ella llegó a la casa y la abrió, la tela estaba cortada por la mitad, o sea, no estaba a los 2,80, sino al 1,40. Y se la cobraron a los mismos 35,000 pesos. Entonces tengan mucho cuidado con eso, tengan mucho cuidado cuando les cortan las telas, porque a veces se van por allá atrás a cortarlas, que en la bodega, que yo no sé qué, y cuando vuelven con la tela está cortada por la mitad. Entonces, pues les doy esos consejitos porque pues eso es mejor uno estar ahí pendiente de que sí le están cortando la tela que es y todo, ¿listo? Bueno, desde Argentina, Sacrón, Clara Inés, una tela, debe ser Dacrón. No, el Dacrón no te sirve. El Dacrón es muy delgadito, el Dacrón se encoge cuando lo planchas nada más. Entonces, mira, tú le vas a meter mucho tiempo a esto como para que la tela se te encoja al final. Al final no, cuando estás planchando. Entonces, es mejor que no. O sea que los dracones de hilo no los recomiendan. No, no los recomiendan, no se compren dacrones. No, no. Primero, el estampado no es bonito, ¿sí? Segundo, se les va a encoger nada más cuando las planchen. Entonces, uno corta un cuadrado y lo planchó y quedó deforme. Entonces, cuando lo vas a coser, ya está deforme. Y entonces vuelve y lo cortas para emparejarlo, lo cosiste, lo planchaste y otra vez se deformó. Eso pasa porque tiene mucho menos hilos. Entonces, por eso es que uno utiliza 100% algodón. ¿Listo? Bueno, ahí les puse también, mantiene su forma después de lavarse, ¿sí? No se deforma, básicamente. Y van a aguantar muchos lavados. El algodón aguanta muchas lavadas. Si ustedes se ponen a utilizar otro tipo de telas, a la tercera lavada ya se destiñó, a la tercera lavada ya se dañó. Y pues como les digo, uno invierte en esto tiempo, invierte plata como para que se dañe a la tercera lavada. A ver, desde Canarias, ¿qué colores viene el muesli? Generalmente viene en blanco y en beige porque el muesli es llamado una tela de fondo y las telas de fondo deben ser así como neutras, ¿listo? Claro que yo detrás tengo una tela de fondo negra, que es un color que no tiene muchos estampados. Bueno, a ver, sigamos, siguiente aquí. Bueno, ¿por qué no otra tela? Lo que ustedes me estaban diciendo, ¿por qué? Porque es fácil de cortar, es fácil de usar, es fácil de planchar. A mí me dicen, profe, lo que pasa es que yo estoy aprendiendo. Entonces, para no dañar la tela, mejor aprendo en otra.
No, si cuando uno está aprendiendo es cuando necesita utilizar una tela fácil de usar. Se ponen a cortar con unas telas que son unas babitas y les cuesta más trabajo. Se ponen a coser unas telas que son muy sedosas y les cuesta más trabajo. No hay nada más horrible que coser una tela, ¿cómo es que se llama? Que lo utilizan para forros. Dacronceda, creo que se llama. Uy, yo una vez la usé para un forro y qué cosa tan horrible. Yo decía, en la vida vuelvo a usar esto. En la vida. Entonces, no porque son nuevas van a arrancar con la tela más baratica que vieron por ahí, porque es que de verdad que les cuesta mucho trabajo. Y esto no es tan difícil, ¿sí? Ahí también dice, es fácil de cortar. El algodón se queda quieto, ¿sí? Si ustedes, uno a veces corta, yo digamos a veces necesito cortar una seda, entonces la corto con la rodaja y cuando volteo a mirar, la tela está así. Porque así son esas telas y porque se utilizan para otras cosas. Se deja planchar muy, muy bien. Nosotros en Patchwork planchamos cada vez que cosemos, entonces es muy importante lo de la planchada, ¿sí? A ver, ¿qué más? Tela poliéster. No, se les ocurre utilizar poliéster. Además, uno, los estampados no son tan bonitos. Y dos, el poliéster, tienes la plancha caliente y se te quemó. ¿Sí? Es una tela sintética, entonces no te da un acabado tan bonito. ¿Listo? Las telas brasileras, sí, las telas brasileras funcionan muy bien. Ellos hacen en Brasil, sí fabrican tela 100% algodón. Entonces, esas sí funcionan muy bien. ¿Sí? Se destiñó, me dice María Victoria, una tela de patchwork. Bueno, con el tiempo, miren, más que con el tiempo y con las lavadas, ¿saben qué destiñe las telas? El sol, pero no hay nada que hacer contra el sol. Yo cuando pongo mis colchas aquí en la vitrina, como a mí me da el sol de frente, digo, esto se me va a desteñir, pero es que contra el sol no hay nada que hacer. Contra las lavadas sí, pero contra el sol nada. A ver, te recomiendo para forro. ¿Qué te les recomiendo para forro? Los géneros funcionan muy bien. Pero por los forros no se preocupen, que ustedes pueden utilizar en el forro la tela que mejor les parezca desde que no estire. Si no estira, hasta una de cortina pueden poner para los forros. En los forros no importa. La popelina encoge, sí señora. Bueno, ¿qué más dice aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué algodón? Porque este tipo de tela tiene una densidad mayor, ¿sí? Y es un poquito más pesada, entonces eso hace que su calidad sea mejor. Miren, el patchwork no es económico. Las reglas, las rodajas, no es algo baratísimo y uno gasta tiempo en esto para hacer una colcha, entonces no queremos que nos quede en un material así más o menos feíto, que uno después de tanto tiempo uno diga, no, pues esto no quedó tan lindo, tanto tiempo y miren. La calidad de la tela es muy importante. Como les dije ayer, ¿se acuerdan que les dije que lo comparé con con los ingredientes en la cocina? Es importantísimo, jamás nos va a quedar igual si cambiamos los ingredientes porque este estaba más baratico o este me rinde más. Como les dije también, el resultado es mucho, 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 mucho más lindo. Ahorita les voy a mostrar una colcha hecha así como con retacitos que uno encontró por ahí y una colcha hecha con telas de verdad para patchwork. Hay que lavarlas todas, sí. Ahorita les voy a mostrar lo de la lavada. Las guatas. Ahorita al final hablamos de las guatas. Es que hoy no alcanzamos a cuadrar de una vez lo del acolchado, pero en otra ocasión les hablo solo del acolchado y la guata y todo eso. ¿Se puede usar guata prensada? Se debe usar guata prensada. ¿Listo? Bueno, miren, ahí les puse como en rojo. Un proyecto de patchwork conlleva muchas horas de dedicación. Tu tiempo tiene valor y se merece un buen material. O sea, uno se merece un buen material. ¿Sí? Entonces, es bueno que compremos las telas que son para el patchwork. Listo, la pregunta es que si se deben lavar, pues yo soy de las que dicen sí, se deben lavar. ¿Y saben por qué? Porque a mí ya me pasó. Yo hice una colcha completa, todo, terminé acolchada, divina. La eché a lavar. Y el orillo que yo le puse era rojo, era un vino tinto. Y me empezó a desteñir, entonces yo rápido la saqué y entonces dije, no, la voy a llevar a la lavandería, que me la laven en seco.
Allá la llevé y la señora la miró y le dijo, y me dijo, no, esto no se lo puedo lavar porque esto le va a soltar, esto le va a desteñir. Y dije, jue madre. Pues, ¿saben qué me tocó hacer? Desbaratar todo el orillo, lavarla, lavar la tela del orillo y volverla a poner, porque eso me empezó a desteñir. Entonces dije, miren, en la vida, uno es muy afanoso, yo soy muy afanosa, yo soy de las que bajo, cojo una tela, la corto y la coso. Pero desde que me pasó eso ya lo pienso 2 veces. También me pasó una vez, yo cuelgo mis colchas aquí en las paredes y una vez nos cayó gotera y era roja y me destiñó. Me quedó la mancha roja. Gracias a Dios la lavamos y cayó. Pero de todas maneras, imagínense, bueno, yo sé que a uno no le pasa en una cama, pero a mí me pasó porque las pegó en la pared. Entonces, lávenlas, lávenlas, lávenlas. Yo sé que les va a dar pereza, pero después se van a arrepentir. Entonces, ¿por qué se lavan? Porque algunas telas pueden desteñir, sobre todo los rojos, los azules y los morados, ¿sí? Uno, extrañamente, a uno el negro no le destiñe. A mí me parece rarísimo, pero el negro no destiñe. Debe ser el tipo de pigmento que usan. Entonces, lo de la desteñida no depende tanto de la calidad de la tela. Pueden haber telas finísimas que destiñen. Entonces, yo mejor la lavo. Yo no me arriesgo. Y las que fijo destiñen son las batik. Las telas batik son bellísimas, están hechas con un proceso de teñido, entonces por eso generalmente sueltan. Entonces es muy importante. ¿Con qué las lavamos? Ya vamos para allá, Yesenia, ya vamos para allá. También, mira, aquí nos dice Nubia, también hay unos hilos que destiñen, ve, pero uno como lava un hilo, pero es verdad, hay unos hilos que destiñen. A mí me ha pasado con el sol, que el beige se vuelve amarillito. Bueno, ¿por qué se lavan? No solo porque destiñen, porque las telas vienen como con una goma, ¿sí? Esa goma se las agregan los fabricantes para que la tela no se arrugue tanto. Es como decir que vienen como más o menos almidonadas, más o menos, no tan duras, pero sí vienen con un poquito como de restos químicos, ¿sí? Entonces ahí eliminamos los restos químicos y nos quedan más suaves. Digamos que uno lo puede hacer con el muesli. El muesli es esta tela, vengan, yo me paso por acá, se las muestro. Este es el muesli, que es la tela base, que es la tela de fondo. Ella no va a desteñir, pero viene un poquito durita, entonces si la podemos lavar, pues mejor, porque entonces nos queda más suave, sobre todo si uno va a coser a mano, ¿sí? Sobre todo si es a mano. Entonces, ay, madre, se me olvidó cuál era. ¿Esta? No, esta no es. ¿Esta? Ay, ¿ahora cuál era? Creo que esta. Para que me puedan ver, no. Esta. Ya, esta es. ¿Qué más? Bueno, ya les dije, si uno va a coser a mano, eso va a ser más. Y porque el algodón encoge en su primera lavada, pero encoge muy poquitico. Entonces, yo no las lavo tanto porque me encoja, las lavo más porque me destiñan, ¿sí? ¿En qué momento se lava? Antes de empezar a usarlas, ¿sí? A veces nos pasa que llegó la alumna, compró las telas y ya quiere empezar su clase. Entonces, bueno, tomamos ese riesgo. Pero entonces yo le digo, listo, hagamos el cuadrito de hoy, pero cuando llegue lo lava y lave las telas para que en la próxima clase ya estén listicas y ustedes ya las puedan empezar a usar, ¿sí? No dejen para lo último porque una vez le pasó a una alumna, yo no sé esa tela que tenía, pero le deshiló toda, pero terrible le deshiló. Entonces eso es mejor no lavarlas, digamos, antes de aconcharlas, no. Ya, si ustedes no lavaron, no lavaron. Y cuando vayan a lavar, que sea después del acolchado y con sal, para que no les vaya a esteñir. ¿Listo? A ver, siguiente. Entonces, antes de lavar, no es que salgan como locas ya a lavar las telas, no, antes de lavar. Pasa que hay unas telas que deshilan mucho. Esta, les voy a mostrar una. Aquí, esta café. Esta cafecita, miren, desde ya se le ve que ya suelta. Miren, ahí tiene hartos pelitos. En cambio, esta, por ejemplo, miren esta otra. Esta no se le ve miren, aquí está el corte, no se le ve ningún hilito, pero esta sí. Pues, hay telas así. Entonces, yo, donde lave esto así, me va a deshilar todo, y va a quedar mitad de la tela, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, venga, nos pasamos por acá y le muestro. Si tienen unas tijeras de zigzag, si tienen unas tijeras de onda, córtenlas. Eso va a hacer que no les deshile más, ¿sí?
que no se les salgan esos hilitos. Cuando estos hilitos se salen, cogen y se enredan con otras telas y entonces ahí se vuelve, se enrosca así toda terrible. Entonces, si no tiene tijeras de ondas o tijeras de zigzag, corten las esquinitas en diagonal, ¿sí? Eso también va a hacer que no deshile más, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de ir a lavar, ¿sí? Ahora, nos fuimos a lavar. Vengan, me muevo aquí. Nos fuimos a lavar. Cuando yo digo lavar, no es que se vayan, la echen en la lavadora y le echaron jabón y se fueron. No, señoras. No necesitamos lavar las telas para que queden limpias. Eso es el jabón, limpiar. Yo necesito fijar el color. Eso es lo que a mí me preocupa con una tela, que me destiña. Entonces, yo utilizo o sal o utilizo vinagre. Si quieren las dos, yo tengo alumnos que utilizan las dos. Yo que uso la sal porque es más barata, pero no porque el vinagre sea malo, no. También lo que pasa es que el vinagre es más caro y tengo que gastar más. En cambio, la sal me rinde más. Yo tengo una bolsita de sal que me dura. ¿Para qué es esto? Para que fije los colores. Eso es lo que yo necesito hacer. Entonces, ustedes no necesitan meterse a la lavadora con jabón y con suavizante para lavar. No, no lo necesitan hacerlo. O necesitan sal o necesitan vinagre. ¿Te han pasado muchas cosas con las telas? Sí, Mari. No solo a mí, a las alumnas también. Entonces, tenemos 1000 anécdotas. Hola, las toallitas de color si se lava el trabajo terminado. Yo no conozco esas toallitas, yo he visto que las usan, las echan en la lavadora y como que eso absorbe el color, pero no sé. Yo no lo he hecho, yo no las he usado, yo no las conozco aquí en Colombia y no sé si aquí en Colombia las venden. Yo sé, las he visto en Estados Unidos, pero aquí no, y yo nunca las he usado, entonces no sé, eso sí no sabría contestarte. ¿Listo? Entonces, sal o vinagre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vengan, les digo cómo lo vamos a hacer. Aquí está. Primera recomendación, cada color por separado. ¿Por qué? Porque si el rojo destiñe, les tiñó las otras y las dañó. ¿Sí? Entonces ustedes no pueden coger y meterme todas las telas al mismo tiempo. Ahí les puse una X bien grande, no junten las telas. De pronto, si tienen varias rojas, listo. Si tienen varias azules, listo. De una, que si alguna destiñe, no hay problema. Pero si me ponen una roja con una verde, pues si alguna, puede que no destiña. Hay rojos que no destiñen, no es que todos destiñan, hay unos que no, pero como yo no sé cuál va a desteñir y cuál no, siempre por separado, siempre. Uno se demora un poquito más, pero bueno, pues tampoco es que tengamos mucho que hacer y muchos lugares a donde salir, entonces pues por separado. Me preguntan qué cantidad de sal. Bueno, depende de la cantidad de tela, pero yo no le echo más de una cucharadita. Si no, una cucharadita está bien, porque tú tienes que hacerlo en un recipiente. Yo lo hago en una olla. Yo tengo una olla o tengo un balde. Bueno, el balde es muy grande, lo hago en una olla. Bueno, ya si es mucha tela, de pronto el balde. Y ahí echo la sal, la revuelvo bien con el agua y listo, ahí. Agua fría, por favor, no se pongan con agua caliente ni con agua tibia, porque es que eso también hace que les destiña. Entonces, agua fría. ¿Listo? No hay necesidad ni de usar jabón ni de usar suavizante. Si ustedes quieren, las pueden meter a la lavadora. Lo que pasa es que a mí me da como pesar que yo gaste un ciclo de la lavadora por un pedacito de tela. Y además, ustedes no tienen que quedar ahí toda la vida. Yo miro, 5 minutos, no destiñó, sale. Siguiente, boto esa agua, siguiente. Y así, lo que me demoro planchando una tela, la otra está en remojo. Entonces no tienen que dejarla de un día para otro, ni tienen que quedarse toda la tarde lavando telas, nada. A ver, ¿el vinagre quita la goma? Sí, no es tanto el vinagre, es el agua. Solo el agua ya quita la gomita. Entonces no es tanto por eso. Deben ser 100% algodón, no pueden dar 100% algodón, si es lo mejor. Ahorita te voy a mostrar por qué. Yo tengo un video donde les muestro cómo lavar bien las telas, entonces ahorita se los dejo para que ustedes lo puedan ver muy, muy, muy bien. Ahora, siempre me preguntan, ¿y entonces la juego? No la jueguen, yo quiero que esa sal se quede ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la sal me sigue fijando el color. Si yo la juego, pues le quité ya la sal y qué tal me destiña un poquito más. ¿Qué tal los haya limpiado? Si ustedes le siguen destiñendo, la lavan y vuelven y le ponen sal para que otra vez fijen, ¿sí? Entonces yo prefiero no jugar la sal, ni el vinagre. Entonces yo, ¿qué hago?
La cojo, la escurro un poquito, quitarle como toda el agua y la plancho y de una vez ya me quedó seca, porque es que, ¿saben qué pasa? Si la dejan así, ella queda toda arrugada y luego queda toda cartonada. Entonces yo lo que hago es que estando húmeda de una vez la plancho. Y entonces ya me queda lisita, ya me queda fijada la sal, fijado el vinagre y ya me quedaron listas y ya las puedo guardar. ¿Listo? ¿Se puede centrifugar? Sí. Lo que pasa es que se te va a arrugar más, pero claro, sí, no hay problema. Si ya uní unos cuadritos, échale harta sal y échate la bendición. Porque puede que alguno destiña como puede que no. Entonces uno hace eso y va rezando un Ave María para que eso no vaya a desteñir. Por eso yo les recomiendo que las laven antes. Las telas se planchan mojadas, sí. Como te digo, las escurro un poquito, la plancho de una vez y sale. Termino un cobrelecho y no lavé ninguna tela. ¿Qué hago? Si la puedes llevar a una lavandería, genial. Para que la laven en seco. Si no, la lavas en tu lavadora y le echas harta sal. A mí ya me ha pasado porque yo, como les digo, soy afanosa, no las lavo y no las lavo antes de empezar. ¿Qué te recomiendo? Que ya esté acolchada. ¿Sí? Porque el acolchado hace que se mantenga como quietas las telas, entonces pues ahí no se te va como a deformar nada y no te va a deshilar nada. No la laves antes de acolchar porque nos ha pasado que deshila horrible. ¿Listo? Se debe almidonar si quieres. Eso es opcional. Las telas almidonadas se ponen un poquito más duras y entonces es más fácil de cortar y no se te resbalan. Entonces a veces las almidonan. Es una buena opción. Yo no lo hago. A mí me parece que así quedan bien, entonces no hay necesidad de hacer. Entonces, sigamos aquí. A ver, ¿con qué seguimos? Con esta. Bueno, lo que les dije de la cocina, es muy importante elegir unas buenas telas. Ahí les puse 2 fotos. Abajo son unos retacitos que se encontraron por ahí de diferentes materiales y hicieron una concha. El de arriba es la misma técnica, que es la cabaña de troncos con unas telas bien elegidas y de buena calidad. Cuéntenme, ¿cuál les gusta más, el de arriba o el de abajo? Y ahí es uno donde decide qué telas usan. Miren, ahí yo les puse. La diferencia de calidad de las telas se nota mucho en un trabajo terminado. Lo mismo que la diferencia de calidad en los ingredientes se nota en la cocina, por mucho talento que tenga la cocinera. Entonces, yo puedo ser la mejor costurera, la que hace las costuras más rectas y más hermosas, pero si yo no estoy trabajando con una buena calidad de telas, pues el resultado no va a ser bonito. Y cuando uno le gastó tanto tiempo a esto, conocimiento, porque uno tiene que aprender y tuvo que emparejar y tuvo que unir y se trasnochó, porque es que uno se quiere quedar cosiendo hasta la 1 de la mañana. Y cuando lo va terminado, uno dice, pero no está tan bonito. Y uno no sabe exactamente qué es, pero no está tan bonito. El 80% de las veces es la tela. La tela no quedó bonita. Esa tela no está bonita. Entonces no nos quedó bien combinada. Entonces cuéntenme, ¿cuál se ve mejor? ¿El de arriba o el de abajo? Yo sé que antes se hacían así, pues es que el patchwork nació de los retazos. Pero ya hemos llegado a un punto donde ya no queremos que sea tanto de retazo, sino que elegimos las telas, queremos que nos combine con las cortinas, queremos que nos combine con el color de la pared, queremos que sea para un hombre, entonces no puede ser una tela cualquiera, queremos que sea para una mujer, entonces que tenga unos rosados muy lindos para una niña, entonces ya uno se fija más en esas cosas, el de arriba está más bonito, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo les digo, miren lo importante de la elección de las telas. Miren, aquí les puse otros ejemplos. ¿Sí ven? En el barguelo, que es esa figura que ven allí tan hermosa, es importantísimo elegir bien las telas para que nos den esos efectos como de tercera dimensión. Miren, ahí les puse, esto conlleva mucha dedicación y el tiempo vale. Digamos, en este que yo tengo aquí atrás, es muy importante elegir las telas. Yo debo elegir una tela que sea oscura de este lado, una clara de este lado, para que parezca que esto se está saliendo. ¿Se acuerdan cuando hicimos los cubos? Aquí no es solo la calidad de la tela, sino los colores que uno elige. Cuando hicimos los cubos, para hacer los cubos es más importante que elijamos una tela oscura, una media y una clara,
a que elijamos cualquier otra cosa, porque si no elegimos eso así, no se va a dar el efecto de la tercera dimensión. Entonces, eso es bien importante en el momento de elegir las telas. Lo mismo cuando, miren, cuando uno va a hacer la dalia, también es muy importante la elección de las telas. Pero entonces, ya que hablamos de la lavada, ahora vamos a hablar de cómo elegir las telas. Ahí les puse el chulito de que sí y el chulito de que no. ¿Cuál les parece más bonito? Ay, no sé cómo lo están viendo ustedes, el de la derecha o el de la izquierda. Uno a veces dice, a mí me gustan las flores. Entonces, solo compro telas de flores porque a mí me gustan las flores. Y cojo y coso todas las telas de flores. Entonces, ¿cuál es el resultado? El que ven ustedes, bueno, yo lo tengo aquí a la derecha. No se entiende qué es, tiene una cantidad de colores que no sé si es una flor, si es una hoja, si es un punto, si es una raya, se ve como desordenado. Entonces, mucho cuidado cuando uno elige las telas. Cuando uno elige las telas debe fijarse en el estampado. Antes el estampado, después el color, ¿sí? Son dos cosas que van de la mano, ¿sí? Pero entonces pilas con el estampado, porque miren, en la derecha hay mucho estampado y yo no entiendo qué es. En la izquierda hay diferentes estampados. Hay uno más pequeño, hay uno más grande, hay una tela de fondo color beige que hace que me resalte la figura. En el otro, la tela de fondo tiene puntos, distrae. Una tela de fondo se llama tela de fondo porque yo quiero que ella no se note. Quiero que se note lo otro. Si una tela de fondo es muy estampada, me va a distraer la figura principal. Entonces, pilas con las telas de fondo, que son los muslis. Esos estampados de los muslis son muy finitos para que se noten, pero poquito, ¿sí? ¿Te gusta el de la izquierda? Es que el de la izquierda, ese es. Así debes hacer una combinación de telas. ¿Listo? Pero vengan, hablamos más de eso, de la combinación de las telas. Este es el resultado de una mala combinación. Entonces, el que tiene la X, ahí se pusieron todo lo que pudieron, todas las telas, ni siquiera elegimos una tela en común, eso fue todo lo que cayó. Ese es el resultado. Y el del chulito es el resultado de haber elegido unas telas con unos colores específicos que nos combinaran con un fondo claro o como el que yo tengo aquí atrás oscuro, donde se puede ver, distinguir bien la figura. Entonces, el de la X parece todo caos. Miren, ahí les puse, nunca combines varias telas de flores o de estampados que tengan el mismo tamaño, o sea, todas gigantes, porque te dará una sensación de caos. El de la X se ve como desordenado, como que uno ni entiende qué hay ahí. El del chulito está completamente ordenado, bien hechecito, y yo distingo exactamente qué figura hice ahí, que son como unas estrellas. ¿Listo? Chulito verde, me dicen. Claro, es que el chulito verde se ve más fino, se ve más elegante, se ve mejor elegido, más sobrio. Eso es bien importante. Uno no se imagina. A uno le pasa, uno de pronto cuando no sabe, hace el de la X, y uno dice, pero si todos los cuadros estaban bonitos cuando los tenía, ¿por qué cuando los uní ya no se ven tan bonitos? Porque mezclaste mucho. No se debe mezclar tanto, porque no queda tan bonito. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, no elijan estampados tan grandes, ¿sí? Porque en el patchwork generalmente hacemos cortes pequeños, ¿sí? Entonces, si uno elige el estampado muy grande, cuando lo cortemos se va a perder y no se va a ver, ¿sí? Segundo, utilicen siempre un color neutro de fondo. ¿Cuáles son los colores neutros? Digamos, el negro es un color neutro, los grises, el beige, el blanco. Bueno, el blanco no es tan neutro, pero digamos que nos funciona también muy bien como fondo. Esos son como los fondos que uno utiliza. Sí, es una locura, muchas flores, sí, es verdad, cierto, pero a veces uno, como le gustan las flores, las compra todas de flores. Yo ahí les puse una foto de la que está arriba, que tiene varios estampados. Entonces, cuando uno compra, debe comprar variedad de estampados, no solo las flores, porque las flores me gustan. Mire, ahí tiene flores, puntos grandes, puntos pequeños, rayas, cuadros. Uno debe buscar la variedad, pero no voy a ponerlas todas juntas. No, yo las debo combinar con las telas que están abajo, que se llaman telas tono sobre tono.
Eso quiere decir que el color es como plano y tiene por ahí unos punticos, unas florecitas, unas rayitas, pero que casi no se le nota el estampado, ¿sí? Entonces, siempre combinen el estampado con el tono sobre tono, ¿sí? Esa es una recomendación, pero ya se los muestro aquí muchísimo mejor. Mírenlo, pues. ¿Cómo elegir las telas? Cuando uno no sabe, pues no tiene ni idea cómo combinar. Entonces, yo siempre les hago esta recomendación. Bueno, se me olvidó decirles algo. Las telas estampadas tienen como nombres, ¿sí? Que se diferencian como dos. Las telas que son orgánicas y las telas que son geométricas. ¿Cuáles son las orgánicas? Las orgánicas son las de la naturaleza. Las flores, las hojas, los dinosaurios, todas esas son como orgánicas, lo que es de la naturaleza. Y los geométricos son las puntas, las rayas, las X, los rombos, todas esas, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué deben hacer ustedes? Entran a un almacén de telas, el de sus sueños, el lugar más maravilloso, y uno elige una tela estampada que le guste. Yo elegí la de la mitad, la que dice orgánico grande. Esa es mi tela principal. Y a esa le voy a buscar la combinación. Entonces, eso tiene un rojito, entonces yo le busco un diseño de un estampado diferente, en este caso geométrico, que es como el que está a la derecha, que no es tan estampado, apenas tiene como unos punticos, y le busco otra, un orgánico más pequeño, un estampado más pequeño. Si las compramos todas del mismo tamaño de estampado, se va a ver todo desordenado. Entonces, siempre procuren uno grande, uno pequeño, uno más oscuro, uno más claro, ¿sí? No todos iguales, no todas las rayas, no todos los puntos, no, procuren combinar, ¿sí? Me angustia la combinación, Dora, por eso yo te lo estoy enseñando así, no te preocupes. Yo generalmente les digo, bueno, les voy a mostrar en las telas que elegí para la colcha. Miren. Yo hice eso, entonces cogí y elegí una estampada, que es esta. ¿Sí ven? Tiene varios colorcitos. Entonces, esto tiene como un rosadito. Entonces, esta fue la que le elegí de combinación. Miren, el estampado es mucho más grande que esta primera, ¿cierto? Ahora yo siempre elijo, yo trato de elegir un color, estos colores están como de una gama media, o sea, no están ni tan claros ni tan oscuros, entonces le elijo uno bien oscuro. El oscuro que elegí fue este. Mírenlo aquí. Ay, pero espérenme que tape. También me combina porque este también tiene unos punticos aquí más oscuritos, entonces me queda perfecto. Además, se me ve muy linda con esta de acá. Mírenla cómo se ve, ¿sí? Esta tela tiene un poquito de verde, entonces elegí esta otra verde. Entonces, así es como yo elegí mis telas, mírenlas. ¿Qué pienso también? Que iba a hacer muchas aplicaciones, entonces iba a necesitar un verde, ¿sí? Entonces meto el verde ahí. Pero miren lo lindo que nos quedó la combinación. Yo generalmente combino 4 colores, ya combinar 5, 6, 7 es más complejo, pero se logra. Y desde 3 podemos hacer cualquier figura. ¿Listo? Entonces ya saben, elijan un estampado y a partir de ese le buscan los otros 2 colores. Ahora, vengan, les voy a mostrar aquí unos ejemplos. Mírenlos tan bonitos. Entonces, miren, generalmente uno la que elige es la de la mitad, la que ven aquí, la de la mitad. Y entonces le eligen una, miren, cojamos los azules. Ahí le elegimos una de cuadros y al otro lado una de estrellas. Entonces, ahí está perfecto, ¿cierto? Tiene rojo, tiene azul, ahí también le hubiéramos podido meter un amarillo que también tiene, el amarillo de pronto completamente plano y ahí quedó perfecta. Ahora miremos la de abajo, que es ese color turquesa que me parece tan divino ese color. Yo a veces miro mi ropa y todo lo tengo ese color, me encanta ese color. Miren, ahí se eligió la estampada de las florecitas bien grandes, esas flores. Entonces, como tiene ese color turquesa, pues se eligieron 2 diseños geométricos. Si ven que ya no tiene flor, ya tiene geometría. Ahí también le cabe un amarillo y también le cabe un rosado. Y yo utilizaría de tela de fondo blanco, porque esa tela tiene un color fondo blanco, la misma las de arriba. Si ven que las telas compañeras, el fondo también es blanco, eso es importante. No combinen blanco con beige, porque entonces el beige se ve sucio, ¿sí? Y miren la de las rojas, esos estampados están bien grandes. Entonces eligió un estampado más pequeñito, el de la derecha, y uno más plano, un color más plano y más oscuro, ¿sí ven? Noten que todas tienen un color oscuro, uno medio y como uno claro, que eso es lo que uno también busca.
¿Cuánta tela se va? Nos están preguntando. Para la colcha que vamos a hacer, yo generalmente utilizo 1 metro por color, ¿sí? Pues de 1 a 10, porque sí, de 1 a 10. ¿Cuántos colores? ¿Cuántos colores? Mira, yo combino de 3 a 4 colores, ¿sí? Ya depende, pero eso depende del diseño. A veces uno necesita más, a veces necesita menos, eso depende del diseño. Pero bueno, ya están aprendiendo, ¿cierto? Ya saben cómo hacer sus combinaciones. Eso en cuanto al estampado. Ahora vamos a hablar del color. ¿Listo? El color es importantísimo, pero ya teniendo en cuenta el estampado, ya es más fácil elegir el color, ¿cierto? Esta es la forma fácil. La mayoría de las telas, venga, mira, vamos a ver si estas las traen. No todas. Ah, este es un mal ejemplo. Vengan a ver. Sí, preciso las que elegí, es un mal ejemplo. Bueno, pero hoy les muestro. Miren, muchas telas, espérenme, les muestro aquí. Muchas telas traen estos punticos que son los colores que utilizaron en la tela. En esta solo utilizaron 2, entonces está difícil de combinar porque aquí solo puedo utilizar negro o el vino tinto. Muestre a ver la verde. No, la verde tampoco trae muchos punticos porque como no está tan estampada, eso es mejor buscarlo en una bien estampada, ¿sí? Pero no todas lo traen, o a veces le pasa que uno tiene la tela en la casa y ya no tiene el orillo, o muchas no traen orillo. Entonces, pero cuando trae el orillo, como ese que les estoy mostrando ahí, cualquier color que esté en esas bolitas les combina. ¿Por qué? Porque son colores que están dentro de la tela, ¿sí? Entonces, ahí tiene rojo, ahí tiene café, ahí tiene como un ocre, todo eso les va a combinar muy bien. Tengo una duda porque el papel pegante no se me adhiere a la tela. Debes estar usando la plancha fría, no muy caliente, por eso no te pega. La colcha que me va a quedar de 1,40, pero si la necesitan sencilla o la necesitan más grande, eso lo podemos adecuar cuando la vayamos a ensamblar. O sea que necesitamos 4 metros de tela para hacer una colcha así, más o menos, 4 metros en total, más la tela base, ¿sí? Entonces, esta es la forma fácil de combinar con los orillitos, pero uno no siempre tiene orillito en la tela. Entonces, pues nos toca invertárnoslo a nosotros. Entonces, elegimos una tela estampada, como esta, por ejemplo, ¿sí? Y ahí, eso tiene azulito, entonces yo sé que un azul le queda bien. Eso tiene un rosadito, entonces el azul también me queda bien. Y hasta tiene un negro, entonces también el negro me queda bien. Hay que tener mucho cuidado con los colores fuertes y oscuros, como los negros, como los vino tintos, hay que utilizarlos con moderación. Si ven que en esa estrella el negro es el triangulito más pequeño de todos, porque el negro es un color muy fuerte y va a robar mucho la atención. Si yo pongo el negro donde está el azul, solo voy a ver el negro, no voy a ver nada más, porque como que el ojo se va hacia donde está el color más fuerte. Entonces yo procuro que esos colores fuertes sean para enmarcar o estén en el centro, para que me llame la atención a ese lugar. ¿Listo? Lo de la clase de la próxima semana, sí, tranquila, ya les explico. La tela base también 1 metro, más o menos 1 metro, eso depende. O sea, para la colcha se te va 1 metro, lo que pasa es que en las caídas se gasta mucha tela. Entonces yo generalmente les digo, compren de una vez 2 metros, que la tela base uno lo utiliza para todo. Es mejor que te sobre y que lo puedes utilizar en otro proyecto. ¿Listo? Bueno, vengan que les sigo mostrando aquí. Entonces ya les mostré. Bueno, hay otra forma muy fácil, es que la vida con el internet nos ha cambiado mucho, ¿cierto? Si ustedes definitivamente no tienen ni idea de cómo combinar, se meten a Pinterest y ponen paleta de color. Cuando ponen paleta de color, le salen así, paletas de colores ya combinadas, ¿sí? Entonces, eso le da a uno una idea para saber cómo qué colores le gustan, porque uno le pasa al principio que no sabe ni qué colores le gustan. Uno no sabe si le gustan los azules, si le gustan los verdes, si le gusta como con rosaditos, uno no sabe más o menos qué colores le gustan. Entonces, métanse a paletas de color. Y entonces dicen, yo soy de rosaditos y grises, o no, yo soy de naranjas, por ejemplo. En cambio, no soy de azules. No, a mí los azules poco. Yo soy de colores vivos, fuertes, me encanta que queden así fuertes. Hay personas que es de colores pasteles. Eso va en el gusto de cada una, porque a mí a veces me dice, profe, ¿cuál le gusta más a usted? Y yo le digo, es que la colcha no va a ser mía, la colcha va a ser suya, le tiene que gustar es a usted, no a mí.
Porque es que a mí me puede gustar algo completamente diferente, es porque para los gustos, los colores. Y que a una le guste una cosa y a otra, no está bien ni mal, es que cada una tenemos gustos diferentes. Entonces, métanse a Pinterest, sacan así paletas de color y miren la cantidad de combinaciones. Yo hubiera pensado que ese morado con el gris no se vería tan bonito, pero miren lo bonito que se ve. Yo hubiera pensado que el naranja con el azul no, pero miren, qué bien se ve, ¿sí ven? Entonces, ya, si uno no tiene ni idea, métanse a Pinterest y ponen paleta de color. Les voy a mostrar, después de que uno tiene esta paleta, qué es lo que hace, ¿sí? Porque de nada sirve esto tan bonito si no lo podemos aplicar. Miren lo que uno hace. Cogió uno la paleta y dependiendo del diseño que uno quiere hacer, pues ahí es donde uno empieza a aplicar lo que les dije. El estampado grande, el estampado chiquito, el fondo claro, el oscuro poquito, ¿sí? Bueno, si son para hombres, a ellos les gusta que les pongan oscuro harto, ¿no? Entonces, pero yo procuro ponerlo poco, ¿sí? Miren ahí, elegimos la paleta de colores y luego la pusimos en el diseño que la vayamos a poner. ¿Listo? Así es una forma rápida, es una forma sencilla también de hacerlo. Miren, no me dice, a mí me gustan los azules. No, miren, es que todas tenemos gustos diferentes. A mí no me gustan las flores, dice Rosa María. En cambio, las flores a mí me encantan. Además, me parece que se combinan muy fácil. Las flores se combinan súper fácil. Liliana nos dice que se animó. Dale. Usted da la clase personal, la damos aquí virtualmente, así como te la estoy dando ahorita. Entonces, ustedes me estaban diciendo que, a ver, pongo esta, que listo lo de las telas, como les dije, yo ahorita les voy a poner un video donde les muestro cómo lavarlas, ¿sí? Para que las vayan lavando las que ya las tienen. Y creo que también tengo un video de combinación de telas, entonces también se los comparto, ¿listo? Esto es todo por hoy de telas, pero entonces les voy a contar un poquito cómo va a ser nuestro curso de la próxima semana. El próximo lunes comenzamos nuestro curso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una colcha, pero la vamos a hacer por cuadritos, no se preocupen, no la vamos a hacer toda entera. Hacer colchas es fácil, por eso me gusta empezar por hacer colchas, ¿sí? Vamos a hacer cuadrito por cuadrito. Cada día hacemos un cuadrito y luego lo ensamblamos todo. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar lunes, miércoles, viernes, para que ustedes tengan tiempo de hacer sus tareas. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer nada el martes y el jueves. Sí lo vamos a hacer. Yo siempre por la mañana en el Facebook les voy a poner qué vamos a hacer hoy, ¿sí? Entonces, digamos, hoy vamos a hacer la rosa de Sharon, por ejemplo, y entonces van a necesitar tal cosa y para que estén listas, ¿sí? Cuando ustedes compran el curso, nosotros les enviamos antes todo el paso a paso, las medidas, los moldes y todo. Por si ustedes quieren ir trabajando al tiempo conmigo, pues van a tener todo para hacerlo. Si hacemos un diseño lineal, pues van a tener allí de antemano, van a tener las medidas para que cuando empecemos a trabajar, ustedes ya las tengan si quieren cortadas y listas. Vamos entonces, como les digo, vamos a hacer cuadros que luego vamos a ensamblar. Si ustedes compran el curso, también yo las voy a llamar los sábados para preguntarles cómo van, para ver si ustedes tienen dudas, si tuvieron alguna dificultad con algo, si de pronto no supieron emparejar algo. Lo bueno de este curso es que ustedes lo pueden repetir. Cada clase la pueden repetir las veces que sean necesarias, porque yo en el video no me voy a poner brava, ¿sí? Entonces, si no entendieron algo, lo devuelven. No lo entendieron, lo devuelven. No lo entendieron, lo devuelven. Lo pueden devolver 1000 veces, ¿sí? Si tienen alguna duda, entonces el sábado, el día de la asesoría, pues me preguntan, dicen, no, profe, es que no entendí tal cosa. Yo procuro explicarles todo súper bien para que les quede bien claro y lo puedan devolver las veces que necesiten. Bueno, ¿qué cantidad de telas para la clase del lunes? Bueno, yo te recomiendo algo. Si uno va a hacer la colcha entera, de una vez compren las telas que necesiten, que es 1 metro por color. Si solo van a hacer un cuadrito, con 1/4 de tela es suficiente. No van a necesitar más de 1/4 de tela. ¿Qué les recomiendo? Que sí se compren la tela de una, porque las telas se acaban y no se consiguen las mismas, no siempre se consiguen las mismas. Entonces, digamos que uno hizo un cuadrito
con un cuartico de tela, luego hizo otro cuadrito con otro cuartico y luego se animó y quiere hacer más y luego ya no le combina nada con nada. Entonces, si ustedes se animan, de una vez compren la tela. No está mal si compran cuarticos, pero procuren que esos cuarticos sean más o menos de los mismos colores. Digamos, eligieron los azules, entonces sigan comprando cuarticos azules. Si eligieron rosados con lilas, sigan comprando de ese mismo color. No se preocupen si no está la misma tela, la mismísima, porque pasa más de lo que se imaginan, que la mismísima tela ya no la hay, entonces toca buscarle reemplazo. ¿Qué les recomiendo? Pues que jueguen con los colores y con las texturas, con los estampados. Traten de irse como con la misma gama, para que cuando lo vayamos a ensamblar no sea un zaperoco de colores distintos que nada combina con nada. ¿Listo? Ya, si van a hacer cojines o van a hacer individuales o van a hacer cosas que van a quedar por separado, ahí sí no importaría. Pueden elegir diferentes telas. Si quiero hacer una prenda de vestir de muchos colores, ¿cómo combino? Exactamente igual, exactamente igual. Si metes todas floreadas, pues no se va a ver tan bonito. Si combinas unas más claras, unas más oscuras y diferentes estampados, te va a quedar mucho mejor. La clase queda grabada, sí señora. Todas estas clases quedan grabadas en el Facebook, entonces ustedes se meten en el Facebook, en la lupita ponen Industrias Piccolo y ahí van a encontrar todos los videos que hemos dado toda esta semana. A ver, ¿a qué hora es la clase? Todos los días no, de lunes a viernes, el sábado y el domingo no, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, esa es hora de aquí de Colombia, entonces ustedes deben mirar en sus países, pues, qué hora es. Me preguntan, ¿a qué hora es la asesoría los sábados? Yo les escribo temprano porque es que yo llamo a una por una, entonces de acuerdo al listado que yo tenga de alumnas, entonces yo les aviso, generalmente es como por la tardecita, pero si tengo muchas alumnas, arranco desde por la mañana. ¿Listo? Ya no hay de las telas que vas a hacer la colcha. La única que se nos acabó fue esta, pero ya la reemplacé, de resto las demás sí hay. Nos va a regalar ñapa, claro, este año también vamos a tener ñapa este año. A ver, les explico, para las que son nuevas. Generalmente, cuando ustedes tienen dos opciones, comprar clase por clase, cada clase vale $5 si están fuera del país o vale 15,000 pesos si están aquí en Colombia. Ustedes pueden comprar clase por clase. Digamos, a mí solo me gustó esta flor, yo solo compro esta flor, a mí solo me gustó esta estrella, yo solo compro esta estrella. O pueden comprar el curso completo. El curso completo siempre les sale mucho más económico. En este curso les estamos regalando 3 clases y además les damos una ñapa. Una ñapa puede ser un bolsito, una ñapa puede ser una cartuchera, una ñapa puede ser... Nos inventamos algo al terminar la clase. Esa ñapa se la regalamos a las personas, o sea, el molde o lo que sea, se lo regalamos a las personas que compraron el curso completo. Pero si ustedes quieren solo hacer la ñapa, pues lo compran. Cualquier clase vale 15,000 pesos, ¿sí? O $5 si están fuera de Colombia. ¿Cómo funciona? Les va a llegar a su correo electrónico. Cuando ustedes pagan, tienen que llenar unos datos, ¿sí? Su número de teléfono, su nombre. Póngame el teléfono porque si no, después ¿a quién llamo? El nombre, el teléfono, el correo y todo, porque allí les va a llegar su material, o sea, su paso a paso, su foto a color, sus moldes, todo les va a llegar al correo. Si ustedes quieren, pueden venir aquí al almacén y recogerlo. Si quieren, lo pueden mandar a imprimir acá. No hay ningún problema, porque a veces no tienen dónde imprimir o lo quieren recoger acá, como ustedes quieran. Pero si no les queda fácil venir, entonces perfectamente se los enviamos a su correo, o si están en otros países, pues les va a llegar a su correo. No hay ningún problema. Gracias. ¿Qué precio tiene el curso? Como les dije, una clase vale 15,000. Entonces, ustedes deciden la clase que quieren comprar. Yo quiero comprar esta, 15,000. Si quieren comprar el curso completo, vale 150. Les regalamos 3 clases ahí. Les sale súper barato. Les regalamos 45,000 pesos. Si no quieren comprar nada, no compran nada. No hay ningún problema. Los cursos están completamente abiertos, la enseñanza es completamente gratis, hay diseños que no necesitan ni siquiera comprar, que los pueden hacer apenas con las medidas que yo les doy, entonces no necesariamente lo tienen que comprar, eso es para los moldes y todo eso. El envío con telas. Bueno, nosotros enviamos por transportadora, enviamos a todo el país, entonces tú puedes hacer tu pedido en la página web, lo que está pasando por aquí. Mírenla, ahí está el catálogo de todas las telas, ¿sí?
Y ahí puedes hacer tu pedido, puedes pagar para que no tengan que salir, ¿listo? También voy a hacer rifas, claro, Nora lo pregunta porque Nora se ganó varias rifas, sí. Vamos a hacer rifas porque hay varias cosas que vuelvo a hacer, entonces los viernes son los días de las rifas, entonces deben estar pendientes los viernes para las rifas. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Pero para una cama unos 60, ¿cuánto se debe comprar en telas? Mira, más o menos lo mismo. ¿Qué hacemos ahí? Le ponemos un poquito más de tela base, de pronto le ponemos un marquito de más, pero más o menos es como las mías telas. A ver, gracias, vivo en Venezuela, se puede, claro, tú puedes comprar el curso en cualquier lugar del mundo porque te lo enviamos a tu correo electrónico, igual yo te voy a llamar a cualquier lugar del mundo. Cuando se compra directo en el almacén, ¿cómo se participa en la ñapa? No te preocupes, mira, a mí me pasan una lista de las personas que han comprado el curso, me pasan la lista con el nombre y con el número de tele. Ay, es que la ñapa. Ah, sí, me pasan la lista con el nombre y el número de teléfono, entonces eso ni lo hago yo. Cuando revisan el pago, ahí se las envían de una vez. Ah, otra cosa, yo no les envío el curso completo de una porque se vuelven un 8. Yo se los envío cada día. Hoy vamos a hacer la flor pepita, entonces hoy reciben la flor pepita. Pasado mañana hacemos la estrella taratata, reciben ese día la estrella taratata, ¿sí? Porque si les mando todo de una se van a confundir y porque yo también lo voy haciendo poco a poco, ¿listo? ¿Cuántas clases tiene el curso? Tiene 13 clases, 12 diseños diferentes y la 13 es el ensamble, ¿listo? Que también es un diseño lineal muy chévere. ¿Cuál es el cuaderno que nos comentaste? El cuaderno de cuadrícula grande, ¿sí? De pulgadas, porque les voy a enseñar a hacer los dibujos también. Bueno, para los precios de las herramientas, ahí sí pueden mirar o en la página web o nos llaman aquí y ahí les dan los precios de todo. Las telas también las mandan fuera de Colombia. Mira, para envíos fuera de Colombia, escríbenos a nuestro email. Ven, yo te pongo nuestro email aquí, que es Piccolo. Ay, espérenme que me salí ahora, acá, ¿cómo se pondrá el arroba aquí? Estoy en un, ya, @industriaspiccolo.com, se los voy a poner ahí, se los pongo en el chat y se los comparto aquí. Miren, ese es nuestro correo electrónico. Entonces me voy a hacer aquí más arriba porque aquí quedó. Ese es nuestro correo electrónico. Si quieren envíos para otros países, escríbanos por ahí para dar la información porque es un poquito más complejo los envíos a otros países. El curso en dólares, Lourdes. Una clase te vale $5. Eso es un regalo y eso en euros es mucho menos. Y el curso completo vale $45. También es un regalo. Le sale mucho más barato, como a $3.50 le sale la clase súper, súper económica. Te sale muy caro el envío, sí, Rosa, ¿cierto? Los envíos a otros países son carísimos. El diseño de la colcha del curso, ay, se me perdió. ¿Es el que tienes de fondo? No, es diferente. Yo el lunes les voy a mostrar uno que tengo muy similar, ¿sí? Porque vean, porque es como en diagonal. Entonces, como para que tengan idea, no es el mismo porque cambia unas cosas, pero más o menos el diseño es el mismo. No tengo nada de materiales, me dice Consuelo. Claro, mira, si quieres nos puedes llamar para preguntar lo de los materiales que necesitas o puedes meterte a la página web. Yo les dejé una publicación en el Facebook donde dice qué materiales vamos a usar. ¿Listo? ¿Qué precio promedio de telas? Mira, tenemos telas desde 20,000 hasta creo que 38. Eso depende del fabricante. Entonces, por eso tenemos telas de variedad. Entonces, tú puedes comprar desde 20,000 hasta 38, las que tú quieras. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan? Bueno, si ya esto todo, les voy a dejar ahorita el video de cómo lavar las telas para que empiecen a lavar sus telas. No vaya a ser que les pase lo que a mí, que luego destiña. Y las dejo que descansen este fin de semana con todo lo que aprendieron esta semana. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan anotado todos los consejitos que les di porque son muy útiles.
y nos veremos entonces el lunes con nuestra primera clase ya de patchwork. Ya empezamos a coser, a cortar, a planchar, a hacer de todo. ¿Listo? Recuerden, en la mañana les pongo qué vamos a hacer para que ustedes más o menos tengan la idea. Y para las personas que ya pagaron el curso, entonces en la mañana, antes de la clase, les va a llegar su curso. ¿Listo? Nos vemos el lunes. Chao. Feliz fin de semana.